Seguimos con esta predicación, este estudio en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, precisamente en el versículo 18. Y lo invito a que pueda ponerse de pie, si usted puede, para hacer la lectura de la palabra del Señor en reverencia a su bendita palabra. Y leemos Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias por este tiempo que tú nos permites estudiarla, ser animados, ser exhortados y corregidos por ella. Rogamos que tu Santo Espíritu esté obrando en medio de tu iglesia, en medio de nosotros, a través de ella, y que nos lleve cada vez más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi hermano, si usted se quiere sentar, lo puede hacer. Hoy vamos a entrar en esta parte de Colosenses, donde vamos a poder ver las relaciones sociales del creyente y sus deberes en este ámbito. Cómo la suficiencia de Cristo, que es el tema central de esta carta, afecta nuestras relaciones con otras personas. Y en este caso, obviamente yo voy a compartir 2 versículos, pero tenemos por lo menos 6 versículos de esta sección, donde la suficiencia de Cristo debe afectar nuestras relaciones personales con aquellas personas que nosotros convivimos, con aquellas personas que nos encontramos a diario. En nuestro texto de hoy, con usted, hermana, con su esposo, y el esposo con su esposa. Pero el próximo domingo vamos a ver a los papás y a los hijos, y luego allí en el trabajo a los empleadores y a los empleados. Personas con las que nosotros nos cruzamos diariamente y que podríamos decir vivimos nuestra gran parte de nuestra vida, nuestro tiempo. Y estuvimos viendo en esta carta que Cristo es suficiente, que en Cristo hay una vida plena, porque solo Él es suficiente, porque Él es el creador, porque Él es el sustentador de todas las cosas, porque Él puede salvarnos, y no solamente nos ha salvado, sino que nos santifica, nos lleva a la imagen suya. Él nos salvó, Él nos santifica, y vimos que en Él tenemos una nueva vida. Sí, en Cristo hoy tenemos una nueva vida, en la cual nosotros matamos nuestro pecado a diario, nos vamos despojando de ese pecado que matamos, lo desechamos. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que nos comenzamos a vestir del carácter de Cristo, de su carácter, de su paciencia, de su amor, como escogidos de Dios, como amados, como santos vimos, de paciencia, de humildad, perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, siendo llenos de su palabra, siendo llenos de gratitud, exhortándonos y enseñándonos unos a otros a través de su bendita palabra. Y ahora este nuevo hombre, en esta nueva vida que hoy tiene como creyentes, tenemos una nueva vida, sus relaciones personales deben cambiar. La relación de esposo y esposa debe cambiar. La relación de padres e hijos debe cambiar. La relación de amos y siervos, o pudiéramos decirlo hoy, empleadores y empleados, debe cambiar. Esta suficiencia de Cristo que hemos visto a lo largo de toda esta hermosa carta demanda algo de nosotros. Y lo que demanda de nosotros es sumisión a ese Cristo todo suficiente. Y por lo menos vamos a ver 2 puntos, y son obvios, creo, por los versículos que leímos. Es que la esposa debe someterse a su esposo como al Señor, y que el esposo debe amar a su esposa y no ser duro, áspero, dice nuestro versículo con ella. Y antes de entrar en nuestro texto,
quisiera un poquito pensar en el contexto que se encontraban esta audiencia a la que Pablo les hablaba. Obviamente en ese tiempo no se practicaban estas cosas, por algo el Señor los deja en su palabra. El hombre era alguien que dominaba de una manera severa su hogar. No consideraba a su esposa, no consideraba a sus hijos. Él era un sargento en la casa. Daba simplemente órdenes, pero no de manera amorosa. Era como un militar en su hogar. Y la esposa era como un objeto más en el hogar. Pero cuando llega el Evangelio allí a Colosas, cuando el Evangelio llega a la vida de las personas, cuando las personas comprenden que Cristo es suficiente, pudiera quizás seguir en nuestra mente esa tendencia del hombre de ser un militar, podríamos decir, en su hogar, y no amar a su esposa y ser duro con ella. Y la esposa quizá poder pensar ahora, bueno, ahora somos libres en Cristo. Ahora ya no hay esclavo, ya no hay libre, entonces yo puedo tomar mis decisiones, yo puedo hacer lo que a mí me parece y no someterme a mi esposo. Pero Pablo dice, esperen, ustedes son una nueva criatura. Ya esa relación debe cambiar. Y él dice, en primer lugar, que la esposa debe someterse a su esposo. Y aquí muchas personas, obviamente no creyentes, o ha escuchado creyentes mismos, acusar a Pablo de ser un machista. Pablo es un machista, porque mira, le manda a las hermanas que se sometan a su esposo. Para muchas personas la palabra sumisión es una mala palabra. Y acusan a Pablo de ser un machista. Y obviamente son personas que, muchas de ellas, son arrastradas podríamos decir hoy, por ese pensamiento, esa perspectiva de este feminismo que hoy nosotros podemos ver, podemos escuchar a nuestro alrededor. Donde la mujer es libre o demanda libertad o quiere empoderarse y no someterse a nadie, no someterse a ningún tipo de autoridad, donde solamente exige derechos, pero no responsabilidades. Pero podemos ver a lo largo de toda la Escritura que hay un principio claro de sumisión en general para el creyente y también un principio claro de sumisión hacia las esposas. Dios estableció que las esposas deben sujetarse a su esposo. Ese es el orden de Dios. Dios es sabio, nosotros no somos sabios como Él es. Él estableció este diseño para las esposas. Y podemos encontrar en muchos textos que nos hablan acerca de la sujeción de las esposas a sus esposos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 22. Si usted lo anota después en su casa, yo le ruego que usted lo vea, lo estudie. Allí nos dice Efesios que las casadas, lo mismo que este texto, estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos. Y el versículo 24 de ese mismo capítulo dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo. El mismo principio de sujeción. La iglesia se sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos. En Tito también, un texto que vimos. Las ancianas deben enseñar a las hermanas a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas y sujetas a sus maridos. Obviamente la sujeción no solo corresponde a las esposas, sí en el ámbito del hogar, pero este principio es muy general, el principio de la sujeción. Por ejemplo, allí también en Tito, en el capítulo 2, versículo 9, se manda a los siervos a que se sujeten a sus amos, que se sometan. También a los creyentes, en esa misma carta, en el capítulo 3, versículo 1, les dice Pablo que se sujeten a los gobernantes, que se sometan. Y también en Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos dice, someteos pues a Dios. Por ende, hermanos, la sujeción es una verdad bíblica, es un principio que podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura. No es una mala palabra, es algo que nosotros debemos obedecer y es algo que la esposa debe obedecer. ¿Qué no es la sumisión? Primero me gustaría aclarar eso. ¿Qué no es
la sumisión. La sumisión no quiere decir que la esposa es inferior a su esposo, que tiene menos valor, que tiene menos dignidad que su esposo y que por eso ella no se va a someter. Porque en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, un texto que también hemos visto, nos dice, le dice Pablo a los Corintios: quiero que sepáis, hermanos, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. O sea que dentro de la Trinidad encontramos también este principio de sumisión. ¿Podrías decir tú que Cristo es menos que Dios el Padre? ¿Que tienes menos valor? ¿Que tiene menos dignidad que Dios el Padre? De ninguna manera. Cristo no es menos que Dios el Padre. Y de la misma manera la esposa, al someterse a su esposo, tampoco es menos que él. Solamente hay una diferencia de roles. El esposo es mandado por Dios a liderar, a guiar a su familia, a gobernarla, a su familia, en amor, lo vamos a ver, en amor. No con dureza, no con severidad. Pero la esposa debe someterse. Pero ambos tienen el mismo valor delante de Dios. Ambos tienen la misma dignidad delante de nuestro Dios. Entonces la sumisión no significa que la esposa es menos que su esposo. Tampoco quiere decir que la esposa siempre debe estar en silencio, que nunca puede opinar, que nunca le puede pedir algo a su esposo o que nunca puede corregir o mostrar el pecado de su esposo a él mismo en amor, con respeto. No significa eso. La esposa puede opinar, sí. La esposa puede aportar algo a una decisión que el esposo tenga que tomar, porque muchas veces son nuestras ayudas. Cuando vamos a tomar una decisión, ellas vienen y nos muestran quizás algo que nosotros no consideramos, y en su opinión podemos encontrar sabiduría porque el Señor les ayuda para que sean justamente lo que Él les envió a hacer, nuestras ayudas idóneas. Sí pueden opinar, sí pueden aportar alguna decisión que nosotros como varones, líderes de nuestro hogar, tengamos que tomar. Sí pueden pedir algo a su esposo, no es que nunca van a pedirle nada. Oh, me gustaría irme de vacaciones, amor. Sí, pueden decirlo. Después el esposo es el que piensa, el que ve el presupuesto y considera las otras cuestiones. Pero sí, la esposa puede pedirle a su esposo algo. La esposa también puede corregir a su esposo. No es que está callada y cuando su esposo peca, hace algo indebido, la esposa se queda callada. No, porque eso sería dañino para su mismo matrimonio. Dañaría esa propia relación de matrimonio. Si la esposa ve que su esposo está pecando, sí, puede hacerlo, obviamente, mi hermana, con amor y con respeto, hablándole a tu esposo con respeto, entendiendo que él tiene una autoridad dada por Dios. No es que él es el macho el que manda, sino que él tiene una autoridad, una responsabilidad inmensa que Dios se le ha dado. Y tú debes ayudarle si tú ves que él está cometiendo algún pecado, haciendo algo indebido, en amor, acercarte y mostrárselo. No cuando está enojado, eso sí se lo recomiendo, mi hermana. No cuando tu esposo esté enojado. Espera unas horas, espera el otro día. Ahí sí lo vas a poder hacer de una mejor manera. Pero ¿qué es la sumisión? Vimos que no es la sumisión, pero ¿qué es la sumisión? ¿Qué es lo que nos manda este texto? ¿Qué es lo que quiere decir la sumisión? Y la idea es someterse voluntariamente a la autoridad de otro. Esa es la idea. Esa es la idea de esta palabra, sujetarse, someterse. Someterse de manera voluntaria a la autoridad de otro, en este caso de su esposo. El texto no dice, esposos, sujeten a sus esposas. Hagan que sus esposas se sometan a ustedes. El texto dice, esposas, sujétense a sus esposos. Es la misma palabra que se usa allí en Lucas capítulo 2, versículo 41, cuando nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, siendo un niño de 12 años, se sujetó a sus padres
se sujetó, se sometió a la autoridad de sus padres. Es la misma palabra. Pablo está diciendo aquí que la esposa debe tener una actitud de sumisión voluntaria a su esposo. Es una actitud del corazón, una actitud voluntaria a ese liderazgo de su esposo. Y el texto nos dice por qué debe someterse. Nos dice que debe someterse porque eso es lo que conviene en el Señor. Porque eso es lo adecuado, porque eso es lo correcto. Porque al someterte a tu esposo estás sometiéndote al Señor que le dio la autoridad a tu esposo. A ese Señor te estás sometiendo al someterte a tu esposo. Ese es el diseño de Dios para las esposas. Lo mismo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Esposas, estad sujetas a sus esposos como al Señor. O sea, tú te estás sometiendo a tu esposo, te estás sometiendo al Señor. Si tú no te estás sometiendo a la autoridad de tu esposo, estás desobedeciendo al Señor. Es así de claro. Cuando te sometes a tu esposo y a su liderazgo, te estás sometiendo a nuestro Señor. Porque Él es el que creó, Él es el que diseñó el matrimonio. No tú, ni tampoco yo. Ninguno de nosotros. Él es el que establece los roles, las responsabilidades de cada uno dentro del matrimonio. Ahora, mi hermana, tú no te estás sometiendo a tu esposo si eres tú la que tomas decisiones importantes en el hogar. Si eres tú la que toma decisiones sin preguntarle a tu esposo, sin pedir permiso a tu esposo, sin consultar, sin buscar la guía, el consejo de tu esposo. ¿Quién es el líder? ¿Quién es la autoridad en el hogar? Tú no te estás sometiendo a tu esposo si no estás corrigiendo y enseñando a tus hijos cuando tu esposo te pidió que lo hicieras. De una manera bíblica, obviamente. Tú no te estás sometiendo a tu esposo si estás ocultándole cosas. Si hay situaciones que están pasando dentro de la familia, si hay problemas que están aconteciendo dentro del hogar, tu esposo debe saberlos. Él debe saberlo, porque Él es el que tiene la responsabilidad de guiar ese hogar. Él tiene la responsabilidad delante de Dios de guiar ese hogar y de resolver esa situación y de resolver ese problema. Él es el que tiene esa autoridad, no tú. No tienes que ocultarle nada a tu esposo. Tienes que ir y hablar con él para que él resuelva esa situación y tú ayudarle en medio de esa situación, en medio de ese problema. ¿Cómo entonces puedes mostrar sujeción a tu esposo? En primer lugar, afirmando su liderazgo. Él es el líder del hogar. Entonces, ora por él. Ora para que él sea un hombre que teme al Señor, que sea un hombre que ame a Dios con todo su corazón, que en todas las decisiones que vaya a tomar, que en todo lo que él vaya a hacer para su familia, siempre esté Dios en primer lugar, siempre él quiera agradar a Dios en todo lo que haga para su familia. Ora por tu esposo. Si tienes hijos, permite que tu esposo pueda ver en ti o pueda encontrar en ti un apoyo para criarlos, para enseñarles la palabra de Dios, para disciplinarlos en amor. Que pueda encontrar en ti un apoyo. No, que cuando él dice, bueno, esto va a ser así, tú tomas otra decisión y no, pero a mí no me parece. Pero lo que papá dice no es así, le dices a tus hijos. Que él pueda encontrar en ti, mi hermana, un apoyo, la ayuda para poder instruir y guiar a tus hijos, para poder guiar ese hogar. ¿Cómo puedes mostrar sujeción a tu esposo? No ocupando el rol que les corresponde a él.
ni tampoco intentarlo. Es decir, ¿y si lo intento? ¿Y si Él no está haciendo tal? ¿Y si yo lo intento? ¿Y si yo lo hago porque yo conozco más las Escrituras? Porque yo estoy en el seminario y yo comprendo mucho mejor estas cosas. No lo intentes. No intentes ni siquiera ocupar el rol que tiene y la responsabilidad que tiene tu esposo. No lo ocupes ni tampoco lo intentes. Más bien busca ser una ayuda, un apoyo para él, para que pueda cumplir ese liderazgo en amor, en sabiduría, con la guía del Señor. Apóyale, ora por él, afírmale en su liderazgo. No lo quieras hacer a un lado, no te creas más sabia que él, hermana. Háblale con amor y con respeto. Sí, háblale con amor y con respeto. En público, pero también en privado. Cuando están solos en el hogar, cuando están los hijos en el hogar, pero también aquí donde se encuentren, con amor, con respeto a tu esposo. ¿De qué otra manera tú puedes mostrar sujeción a tu esposo, a su liderazgo? Congregándote. Sí, congregándote juntamente con tu esposo. Viniendo a cada reunión que tenemos en este lugar. Él es el que viene a este lugar porque sabe, entiende que esto es lo mejor. Es el mejor lugar donde puede estar su familia. No hay otro mejor lugar donde su familia puede estar. Entonces tú ven con él. Acompáñale. No seas la primera en querer irte y tampoco seas la última en llegar. Prepara todas las cosas para ser la primera familia en estar en este lugar. Apoya a tu esposo, anímale. Pero ahora, esposos, nos dice el texto que el esposo debe amar a su esposa y no ser duro. Bueno, este texto dice ásperos con ellas. Cruel, podríamos decir. Pablo dice, maridos, sigan amando a sus esposas. Sigan amando. Nunca dejen de amarlas. Lo mismo que las esposas, nunca dejen de sujetarse. Ahora, esposos, nunca dejen de amar a sus esposas. Y este amor no es un amor pasional, un amor emocional, como el que hoy podemos ver en nuestra cultura. Es un amor que reside en nuestra voluntad, varones. Es tomar la decisión de amar. Es tú tomar la decisión de amar. No nos dice aquí que tú tienes que estar enamorado. No nos habla de un estado de enamoramiento que hoy lo tengo, hoy estoy enamorado, pero mañana no. Mañana estoy enamorado, pero hoy sí. Y así. No nos habla de un estado de enamoramiento, nos habla de una decisión de decidir amar a nuestras esposas, de elegir amar a nuestras esposas. Hoy en nuestro tiempo escuchamos hablar acerca del amor de una manera romántica, de una manera pasional, sensual. Pero eso no es lo que Pablo nos dice aquí. No es ese el amor del que Pablo nos está hablando aquí. Este es un amor que debemos tener siempre, un amor que debe implicar nuestra voluntad y que no depende de nuestros sentimientos, que no depende de cómo sea nuestra esposa, si es muy pecadora o si es poco pecadora. No depende de eso. Es una decisión que nosotros debemos tomar. No depende de nuestro estado de ánimo. Hoy no dormí la siesta y estoy de mal humor. Hoy el trabajo fue duro y estoy de mal humor. No depende de nuestro estado de ánimo. Es un mandato que debe surgir de nuestra voluntad. Yo deseo amar a mi esposa continuamente. Eso es lo que yo elijo hacer. Eso es lo que Dios me manda hacer. Muchos recordaremos aquellos inicios de nuestros matrimonios. Yo soy casado y tengo apenas 8 años de casado. Hay hermanos aquí que tienen muchos años y mucha experiencia más.
Y si recordamos el principio de nuestro matrimonio, aquellos primeros tiempos, todo quizás era color de rosa. ¿No es así? Sí, se ríen porque era así, ¿no? Era fácil demostrar amor, era fácil comprar ese chocolate, esas flores, escribir quizás esa cartita, esa tarjetita antes de irse al trabajo, o mandar ese mensaje antes de llegar al trabajo, o cuando estás almorzando. Era fácil, pero Pablo dice aquí, hermanos, continúen haciéndolo, continúen demostrando un amor sacrificial hacia sus esposas. El mismo amor que nos muestra nuestro texto paralelo de Efesios capítulo 5, versículo 25, que nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y de qué manera? Dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Significa que ahora tenemos que ir a una cruz y clavarnos? No significa eso, hermanos. Pero sí significa que nuestro amor debe ser un amor sacrificial. Sacrificial. Donde va a requerir de nuestro esfuerzo, donde va a requerir morir a nuestros deseos, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos parece. El amor de un esposo hacia su esposa debe ser ese amor sacrificial. Y debe ser nuestra iniciativa el amar a nuestras esposas. No, pero bueno, si ella no me ama, yo no la voy a amar. No. Porque Cristo es el que inició este amor para con su iglesia, para con nosotros, que somos creyentes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros. Bueno, Él nos amó porque somos los mejores, porque vio en nosotros capacidad. No. Él nos amó y fue propiciación por nuestros pecados. Siendo pecadores que no le amaban, Él nos amó igual, nos perdonó, nos limpió, nos lavó, nos cambió. De la misma manera, esposos. Y Pablo agrega aquí, y dejen de ser ásperos con ellas. Pablo habla aquí de una actitud de resentimiento, de amargura. Crear una amargura en el corazón de la esposa por ser duro, por ser un militar en el hogar. Deja de ser duro y severo con tu esposa. No digo aquí que seas firme, que cuando digas se tiene que hacer esto en el hogar porque la palabra de Dios y en amor lo digas con firmeza, no lo hagas. No quiero decir eso, hermano. No quiero decir eso. Sí, debemos ser firmes, debemos tener un carácter firme como hombres, como líderes en nuestro hogar. Pero de lo que yo estoy hablando aquí es ser duros, severos, de maltratar a las esposas, a las mujeres, de hablarles mal, verbalmente, de maltratarlas. Mientras preparaba el mensaje leía y un autor decía, hay muchos sargentos frustrados en los hogares, que solo usan la Biblia para decir, yo soy el que manda acá, y acá se va a hacer lo que yo digo. Sí, está bien, hermanos, somos los que mandamos, los que dan las órdenes, los que guían, pero no de esa manera, agarrando la Biblia, porque acá dice, esposa, sujetas, hijos, obedezcan a sus padres. Sí, dice eso, pero lo debemos hacer en amor, con firmeza, pero con amor, no siendo ásperos, duros con ellos. Un esposo cristiano no demanda con aspereza y con altanería la sumisión de su esposa. No le dice, yo soy el que manda acá, entonces vos tenés que hacer esto. Solo da órdenes, pero él no ama, él no hace nada, él da órdenes. Un esposo cristiano ama a su esposa. No le anda gritando, faltándole el respeto, sino que tiene afecto por ella, tiene amor por ella, la ama, es un ser amable con su esposa. Demuestra el mismo amor que nos muestra la Escritura en 1 Corintios capítulo 13. Ese mismo amor que dice que es un amor sufrido, que es un amor benigno, que es un amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad,
que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese es el amor que un esposo le muestra a su esposa. Es un amor activo, un amor que se ve no en cartitas, no en chocolatitos, no en florcitas, no en palabritas, se ve en acciones, se ven acciones. Todas estas palabras que aquí Corinto nos dice, refiriéndose al amor, son verbos, son acciones. El amor es benigno, es sufrido, no tiene envidia, todo lo cree, todo lo soporta, es paciente, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo propio, lo suyo. Ahora deberíamos preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos con nuestras esposas? ¿Cuál es el motivo de todo lo que nosotros hacemos? ¿Es nuestra motivación agradar a Dios? Nuestra motivación es servirnos a nosotros mismos, beneficiarnos a nosotros mismos, o lo que nos motiva a amar a nuestra familia, a nuestra esposa, en este caso, es el amor que tenemos hacia nuestro Salvador y el buscar el beneficio de nuestras esposas. ¿Cuál es el motivo, hermano? ¿Cómo podemos mostrarle amor a nuestras esposas? En primer lugar, algunas cosas que yo anoté aquí es cosas difíciles. Pasar tiempo escuchando con interés los asuntos que nuestras esposas nos plantean. Qué difícil, hermano, para los varones. En mi caso lo pongo, escuchar a las esposas. En sí nos resulta difícil, y no sé si por ser varones, el prestar atención cuando nos hablan. Ellas nos hablan y nuestra mente está allá, y al otro día nos dicen, sí, ¿te acordás que yo te dije? Y nos quedamos, Pero yo te lo dije, no me estabas escuchando cuando te lo dije. Escuchándolas, con atención y animándoles cuando ellas nos plantean un asunto y ven, porque ellas están en el hogar y ven cosas que pasan en la familia y nos dicen, surgió tal problema, y tú ahí la animas. Toma la palabra del Señor y buscamos el consejo, y como matrimonio buscamos cómo resolver esa cuestión que a ella le está preocupando y que está viendo y que está bien que ella lo haga. Juntos buscando cómo solucionar esa cuestión. También mostramos amor a nuestras esposas al demostrarle afecto. Pero demostrar afecto no cuando buscamos algo a cambio. Mostrar afecto siempre. Creo que los varones me entienden acá cuando hablo. Mostrar afecto siempre. No cuando tú estás buscando algo en particular. Siempre. También lo puedes hacer a no estar siempre quejándote de tu esposa. Aquí sería una implicación de no ser duro quizás con ellas, ¿no? No estar siempre quejándote y enojándote por sus pecados o por cosas insignificantes. Cosa que nos acontece, no solamente al esposo, sino a los cristianos, a las personas. Siempre estar mirando los errores y los pecados de los demás. Sí debemos ver, considerar si un hermano está en pecado, o en este caso el esposo o la esposa, para ayudarle. Pero nuestra tendencia es siempre ver todo lo malo y ninguna virtud. No hay ninguna virtud en la esposa. Siempre hace esto, esto, esto y esto. Todos los días es esto. Pero el lado bueno nunca lo vemos. Y ahí es cuando hablamos mal, ahí es cuando nos enojamos, y muchas veces lo hacemos por cosas insignificantes. Creo que a los que ya tienen varios años de casados ya no se enojan por la sal, porque está muy salada, o porque se le quema la comida, quiero imaginar. Pero cuando empieza el matrimonio, sí. Se quemó la comida. Ah, pero mi mamá cocinaba. Eso es lo peor que tú puedes hacer, esposo, con tu esposa. ¿Cómo demostrarle amor? Puede sonar extraño, pero esta es una manera de mostrar amor a tu esposa.
confrontándole con su pecado en amor. Cuando tu esposa está pecando, cuando tu esposa está haciendo algo indebido o cuando no está haciendo lo que tiene que hacer, como esposos debemos llamarle la atención. Debemos llamarle la atención, es nuestra responsabilidad, pero no como un militar, en amor, hablándole, sentándose, tranquilos, conteniéndote muchas veces, en amor, mostrándole, pero no solamente mostrándole el pecado, sino mostrándole lo que ella tiene que hacer y ayudándole cómo lo tiene que hacer. Si tú estás viendo que tiene que hacer algo que no está haciendo, o si tú estás viendo que está haciendo algo indebido, muéstrale a través de la Escritura que eso está mal y qué es lo que tiene que hacer. No solamente estés corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Tienes que enseñar, tienes que mostrar el camino a seguir, tienes que liderar, tienes que guiar. Esa es tu responsabilidad. Confróntala con su pecado en amor. Ora por ella, pero también ora con tu esposa. Aparten tiempo para hacerlo juntos. Sí, sé que es difícil, sé que hay chicos, sé que el hogar demanda mucho tiempo, sé que venís cansado del trabajo, sé que estás sirviendo en la iglesia, sé que estás enfermo, sé que muchas cosas, excusas que podemos poner, pero lo tenemos que hacer juntos, como esposos. Y también fíjate en que tu esposa puede estar sirviendo a la comunidad de la iglesia. Es una manera de amarla. Porque tu esposa, si es cristiana, tiene un don que Dios le ha dado. Cada creyente tiene un don. Y si ella no está haciendo nada en la iglesia, no está obedeciendo lo que Dios dice, que debemos poner en práctica nuestros dones. Y como esposo, como líderes de nuestro hogar, debemos mostrarle el amor que tenemos hacia nuestra esposa para que ejerza ese don que el Señor le ha dado, para que sirva a sus hermanos, en el lugar que sea, en el lugar que el Señor la quiera poner. Sí, es una manera de amarla, porque ella va a crecer, va a poder poner al servicio de sus hermanos ese don que el Señor le ha dado, va a crecer. Tú le vas a demostrar el amor que le tienes, ayudándole también en esto. Hermanos, obviamente, hermanos y hermanas, ¿no? No quiero acá parecer, cuando digo hermanos, obviamente engloba a todos. No vamos a poder cumplir estos mandamientos a la perfección, porque cuando predicamos estos sermones, llegamos a casa y pensamos, el esposo tiene que ser como Cristo, santo, perfecto, y la esposa tiene que ser igual. Pero pasan unas horas y nos damos cuenta que no es así. No somos perfectos. Pero sí debe haber en nosotros, esposos y esposas, esa búsqueda constante, permanente de querer obedecer estos mandatos, de buscar maneras, formas de obedecer, de someternos a la palabra de Dios, porque sí lo podemos obedecer. Sí lo podemos, porque si está aquí en la palabra de Dios, si Dios nos dice, tú tienes que hacer esto, es porque lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Dios no nos va a mandar algo que nosotros no podemos hacer. Lo podemos hacer. Si tú eres creyente, tú lo puedes hacer, porque tenemos nuevos deseos. Ya lo vimos esto. Somos nuevas criaturas, tenemos deseos de obedecer a Dios. Sí, hay una lucha con el pecado, hay una lucha en nuestro interior, pero también hay deseos de obedecer a Dios, de agradarle en todo, en toda nuestra vida. No solamente aquí en la iglesia al congregarnos los domingos, en casa también, de agradarle, de ser mejores esposos, mejores esposas. Y esto es porque la suficiencia de Cristo nos lleva a esto. Esto es lo que nos ha hablado toda la carta. Cristo es suficiente, no necesitamos nada más. Necesitamos su palabra, necesitamos a Cristo, y todo esto trae implicaciones a nuestras vidas. Muchas de ellas ya las hemos visto. En Cristo tenemos lo que necesitamos y esto demanda de nosotros una sola cosa. Lo que demanda de nosotros es sumisión, es someternos a ese Cristo que es suficiente. A Él debemos someternos. Como esposo, te sometes a Cristo al amar a tu esposa y al no ser duro con ella. Y a las esposas,
a someterse a sus esposos, como el Señor. Como el Señor. Porque es allí, en el ámbito del hogar, que ahora vamos a ver el próximo domingo, las relaciones de los padres y de los hijos. Es en ese lugar donde nos vemos constantemente, donde hay roces, donde podemos demostrar amor, afecto y muchas cuestiones. Es en ese lugar donde se evidencia la nueva vida de un creyente. Esa nueva vida que Pablo nos ha venido hablando, que ahora tenemos una nueva vida, que ahora matamos el pecado, que ahora nos vestimos de amor, de paciencia y todas esas cuestiones. Esa nueva vida, ese carácter se ve y se evidencia de una manera clara dentro, en este caso, del matrimonio. Pero también se evidencia en la paternidad, en la obediencia de los hijos, como empleados y como empleadores. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor y una vez más nos vamos exhortados y animados por tu palabra, entendiendo que estos mandatos vienen de todos los indicativos que ya hemos visto, de todo lo que tú has hecho.